resistiendo la prueba. Porque nadie puede ignorar que estamos en un tiempo, en un periodo de prueba. Y nadie puede también ignorar que necesitamos resistir, que necesitamos enfrentar y resistir de la manera correcta la prueba o la situación que estemos enfrentando. ¿Cómo resistir la prueba? Porque si hablamos de resistir la prueba, también es importante hacernos la pregunta, ¿cómo hacerlo? Y quiero llevarle a un verso bíblico que está en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. La Escritura dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que está en Corinto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué forma más clara la que el apóstol Pablo usa para decirle a la iglesia, para decirle a los hermanos, que ninguna tentación, que ninguna prueba, que ninguna situación difícil que puedan enfrentar está fuera de lo humano? El apóstol Pablo les dice, cualquier situación que ustedes les toque enfrentar en la vida, entra dentro del marco de lo humano, de lo posible. Pero también les dice que Dios es fiel y que Dios no les permitirá ser tentados más allá de lo que ellos pueden resistir. Esa es una promesa de Dios, que Él no va a permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que Él cree que nosotros podamos resistir. Hay una promesa. Y también Pablo les da una promesa muy importante cuando les dice que Dios les dará juntamente con la prueba la salida para que puedan soportar. Eso es importante. Porque nos enseña que cualquier situación difícil que estemos enfrentando, y no importa si nos toca enfrentar 1, 2 o 3 situaciones difíciles, a veces hay personas que le toca enfrentar 3 situaciones difíciles en el mismo momento. Pero aún esas situaciones no son sobrehumanas. Eso significa que el ser humano las puede resistir. Y lo más importante es que nosotros debemos creer que Dios no va a permitir que nosotros seamos probados y que enfrentemos situaciones difíciles más allá de lo que podamos soportar. Así que sí podemos soportar las situaciones difíciles que nos toque vivir en esta vida. El libro de Santiago, capítulo 1, del verso 2 al 7, quiero leerles lo que dice. Expresa el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y les hará dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal cosa, que recibirá cosa alguna de Jehová. No solo el apóstol Pablo nos habla de las pruebas, también Santiago está hablando
otros conceptos muy importantes de las pruebas. Y Santiago nos dice que no solamente tengamos que soportar la prueba, sino que tengamos sumo gozo. El apóstol Pablo dice que cuando estemos en prueba, nos alegremos. Y eso es difícil. Es bien complicado para el ser humano tener que alegrarse cuando está pasando por una prueba. Pero la Biblia lo dice. Tened por sumo gozo. ¿Y por qué nos vamos a alegrar cuando estamos pasando por una situación difícil, por una prueba? Nos vamos a alegrar. ¿Por qué? Porque esa fe que tengamos va a producir paciencia en nuestra vida. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría cuando se está encontrando con las pruebas, las dificultades en su vida, el apóstol Santiago dice, pídale a Dios sabiduría. Pidamos sabiduría del cielo, porque dice que Dios nos dará esa sabiduría sin reproche. Con todo gusto Dios va a llenar nuestra vida de sabiduría. Lo único que está diciendo Santiago es que si pedimos esa fe, si pedimos esa sabiduría, lo hagamos con fe, creyendo. Porque si no creemos, no podemos recibir cosa alguna de parte de Dios. A veces el problema no es Dios. A veces el problema somos nosotros, que nos cuesta ser personas de fe. Las pruebas vienen a todas las personas. Sin excepción alguna. Tarde o temprano, las pruebas de la vida nos vienen a todas las personas. Hay situaciones que personas están sufriendo ahorita, que nosotros en algunos años seguramente podemos estar pasando por esa misma prueba. Y Dios nos dice en su palabra que las pruebas son algo normal en la vida de los hombres. Lo que Pablo y Santiago están tratando de decir también es que las pruebas son normales. No es nada sobrenatural. Las pruebas son procesos normales en nuestra vida. En el libro de Job, en el capítulo 14, en el verso 1, la Escritura expresa: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que la Biblia no nos engaña. Se da cuenta que la Biblia no nos presenta un lecho de rosas. La Biblia en ningún momento nos presenta una vida donde todo es alegría, todo es triunfo, todo es éxito, todo es satisfacción, todas son realizaciones. De ninguna manera. La Biblia, cuando usted la escudriña, se da cuenta que es bien clara y que le presenta un panorama correcto de la vida. Mire lo que dice Job: el hombre nacido de mujer. En otras palabras, todos los hombres. Todos los hombres. El hombre nacido de mujer es corto de días. Es corto de días. Por eso nosotros vemos cómo en la vida fallecen niños, fallecen adolescentes, fallecen jóvenes, adultos, ancianos. Porque el hombre es corto de días. Es bien difícil encontrar en una ciudad muchas personas que llegan a más de 100 años. Porque el hombre es corto de días. Y la Escritura dice, lleno de sinsabores también. La Biblia no dice que la vida del hombre está llena solo de éxito, solo de alegría y de gozo. La Biblia dice que la vida del hombre es llena de sinsabores. También hay muchos sinsabores en la vida.
Sinsabores que pueden traducirse en sufrimiento, en penas, vergüenza, el sinsabor de un adulterio, el sinsabor de un abandono de una madre hacia su hijo, el sinsabor de un aborto, hijos involucrados en las drogas, en el alcohol, matrimonios que fracasan, dolor, sufrimiento que vemos en esta sociedad. Porque el hombre y la mujer está lleno de sinsabores. Así lo dice la Biblia. Ni siquiera dice la Biblia que hay un poquito de sinsabor. Dice lleno de sinsabores. Y quiero llevarle a una escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 22 y 23. Eclesiastés 2, 22. Dice así: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón, con que debajo del sol él se afanara? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. El libro de Eclesiastés es un libro lleno de sabiduría. Sabiduría de vida. Dice tantas cosas hermosas. Hermosas porque son verdades, no son mentiras. No le está presentando el panorama de una vida cristiana donde todo es gozo, todo es alegría. De ninguna manera. Más bien le está diciendo que lo que el hombre tiene de todo su trabajo es fatiga de su corazón. Y que el hombre se afana debajo del sol. Y el versículo 23 todavía es más fuerte. Dice, porque todos sus días no son sino dolores. Todos los días vemos dolor en este mundo. Todos los días hay una familia que está sufriendo. Todos los días hay jóvenes que están pasando por situaciones difíciles. Todos los días hay mujeres que sufren. Porque dice que la vida del hombre, todos sus días, dice, son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Aún de noche hay corazones que no reposan. Hay corazones que no descansan. Hay corazones que no disfrutan la noche porque están sufriendo. Por eso es que el que fallece y el que parte de este mundo, la Biblia dice que descansa de sus trabajos. Así lo dice la Escritura. Que el que ya no está en este mundo ya descansó de sus trabajos. La Escritura dice que el que se muere descansa porque el trabajo continúa aún sin estar él. Así que aún y cuando provoca dolor a a la familia y a las amistades, el fallecimiento de una persona, pero en el fondo, para el que se va a la presencia de Dios, descansa de sus trabajos. Ya no tiene que preocuparse de nada, ni de deudas, ni de su salud, ni de problemas, ni de la familia, ni de los hijos, de nada. Los que estamos vivos son los que tenemos que seguir luchando con todo el diario vivir y con toda la problemática, con todo el dilema humano que vivimos en esta tierra. Le quiero llevar al libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 27. San Juan 12, 27. Y quiero compartir unas palabras de Jesús. El propio Jesús dijo estas palabras. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Mire qué tremendo.
En este pequeño versículo hay 3 verdades. Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. Hasta Jesús, que era Rey de Reyes, Señor de Señores, hasta Jesús, que era el Hijo de Dios, sintió turbación, sintió dolor, angustia y miedo también. Hasta Jesús se sintió solo. Hasta Jesús sintió frustración. Hasta Jesús se sintió abandonado. Pero él mismo dijo, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Eso le diría a Dios? ¿Que me quite esta situación, esta prueba? No. Jesús estaba ahí para enfrentar las situaciones que no podía evitar. ¿Y por qué digo esto? Porque dice el final del versículo, mas para esto he llegado a esta hora. Cuando nosotros estemos pasando por una prueba, por una situación difícil, también deberíamos decir estas palabras. Para esto llegué a esta hora. Y Dios nos va a preparar para poder caminar en ese proceso de prueba. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, versos 8 y 9, dice el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué sabiduría tenía el apóstol Pablo? Atribulados en todo. A algunas personas les ha pasado. A varias personas nos ha pasado de estar atribulados con una situación, más otra situación, más otra situación y otra situación. Claro que podemos estar atribulados, pero no angustiados. Porque no podemos permitir que la angustia nos domine, nos controle, nos dañe. Podemos estar en apuros con lo económico, en apuros con una situación familiar, en apuros con una situación de salud, pero no debemos estar desesperados. Porque en la desesperación Dios no opera. El Espíritu de Dios no se mueve en la desesperación. La desesperación nos va a llevar a más problemas emocionales. Podemos estar perseguidos, dijo Pablo. Puede haber un perseguimiento, pero no desamparados, porque el amparo de Dios ha prometido estar cada día. Y aún podemos estar derribados en algunas cosas, caídos, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque siempre hay esperanza. Cada mañana que nos levantamos se abre la posibilidad de una esperanza en Dios. Cada mañana que nos levantamos se abre la posibilidad de ver la mano de Dios descendiendo del cielo hacia nuestra vida. El apóstol Pablo tenía problemas en varios aspectos. Así que nosotros también debemos saber que van a venir problemas en diversas áreas de nuestra vida. Problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas en el matrimonio, problemas con nuestros hijos, problemas en nuestras relaciones personales. Pueden venir problemas económicos, enfermedades, la muerte de seres queridos, injusticias de la vida, el sufrimiento a causa de la maldad de otros también, persecución por nuestra fe. Muchas situaciones pueden venir. Y es muy difícil, es bien fácil
Es bien fácil seguir a Jesús cuando todo va muy bien. Pero si tu fe es genuina, esa fe va a permanecer cuando vengan los problemas a tu vida. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Dice Santiago: hermanos míos, ya lo leímos anteriormente, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago le escribe esta carta a los cristianos que tuvieron que huir a diferentes partes. Por ser cristianos tuvieron que huir para que no los mataran. Tuvieron que dejar todo. Creyentes que tuvieron que dejar casa, tuvieron que dejar trabajo, tuvieron que dejar familia. Así que debemos perseverar en nuestra fe. Cuando estemos en diversas pruebas, debemos observar atentamente cuál es nuestra respuesta a esas pruebas, cuál es nuestra actitud ante las pruebas. La actitud es importante. No importa qué sufrimientos y aflicciones vengan a nuestra vida. Si no abandonamos nuestra fe en Cristo, es porque tenemos una fe genuina y nos va a ir bien. La pregunta: ¿por qué hay que gozarnos cuando estemos en diversas pruebas? ¿Por qué la Biblia dice que hay que gozarnos cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Bueno, en el versículo 12, Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso debemos tener una buena actitud. Por eso debemos tener una actitud correcta cuando estamos pasando por una dificultad, por una prueba, por una situación delicada. Porque dice Pablo: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, Dios nos dará la corona de vida. Hay una recompensa, hay una corona, hay un premio espiritual para aquellos que soportemos la prueba, que soportemos la dificultad. Dice Santiago: bienaventurado el hombre y la mujer que soporta la prueba. Bienaventurado significa bendito, significa gozoso, significa feliz, dichoso. Y esa persona que soporta la prueba, que soporta la dificultad, es feliz no porque le quitaron los sufrimientos y las aflicciones de su vida, sino porque en las pruebas peleó la buena batalla y salió victorioso. No vamos a ser dichosos porque una situación difícil que estamos viviendo se va a quitar de la noche a la mañana. Ni siquiera deberíamos pedir que se nos quite esa prueba, esa dificultad. Al contrario, deberíamos de decirle a Dios: Señor, en medio de cualquier sufrimiento, de cualquier aflicción, de cualquier prueba, dame la fuerza tuya, dame la sabiduría tuya para pelear la buena batalla y salir victorioso. Santiago dice que el propósito de la prueba es producir paciencia en nuestra vida. Mucha gente que es paciente adquirió esa virtud a través de la prueba, a través de las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando vinieron las dificultades y las pruebas de la vida, tuvo que esperar la respuesta. Y en el esperar y esperar, aprendemos la paciencia. Así que no abandonemos la fe en Cristo. Frecuentemente vemos el caso contrario. Vemos personas que abandonan la fe, gente que no persevera y gente que abandonó la fe en Cristo. Abandonó la fe por varias razones. Hay personas que abandonan la fe por el pecado que están cometiendo, en lugar de arrepentirse y recibir la misericordia de Dios y continuar adelante sin volver a caer en ese pecado.
En lugar de hacer eso, se condenaron por el pecado que estaban cometiendo y se fueron del Evangelio. Hay personas que abandonan la fe por las pruebas y las dificultades de la vida. No soportaron la prueba. Estaban pasando por una dificultad personal o familiar. No lograron soportarlo y se fueron de la iglesia. No tiene que ver con el pastor, no tiene que ver con los líderes. Fue una decisión propia, abandonar la fe cristiana, producto de la prueba, la dificultad que estaban viviendo. Hay personas que abandonan la fe por sus propias debilidades. Hay personas que abandonan la fe por los engaños propios. Permitió un engaño en su propia vida. El enemigo se apoderó de eso y terminó fuera del cristianismo. Y hay personas que abandonan la fe por los engaños ajenos. Permitieron que los engaños de otra persona, ya sea de persona inconversa o cristiana, permitió que esos engaños afectaran su vida y abandonó la fe. Si estamos lidiando, si estamos pasando por una prueba temporal o un desafío de por vida, debemos tener confianza en nuestro Dios. Si estamos pasando por un problema en nuestras relaciones, en las finanzas, en la salud, en la familia, si tenemos ciertos miedos o temores, debemos tener confianza en Dios y debemos creer que nos va a ir bien después de la prueba. Yo le digo en esta noche, le va a ir bien a usted después de la prueba. La vida cristiana es una batalla continua. Hemos entrado en el terreno del enemigo desde el momento que cambiamos de dueño. Desde el momento que decidimos pasar de las tinieblas del enemigo a la luz admirable de Cristo, desde ese momento entramos en el terreno peligroso. Hay una batalla continua. El diablo va a estar constantemente con el deseo de vernos fracasados, de vernos eliminados del Evangelio. Pero la Escritura dice que nosotros, en el libro de Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que perseveramos para salvación del alma. Debemos tener el propósito firme de servir a Cristo a pesar de todo. A pesar de todo, debemos tener el propósito en nuestro corazón de servir a nuestro Dios. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que venga. Que Dios pueda contar con usted. Que Dios pueda contar conmigo. Recuerde que la fuente de su fortaleza es Cristo. Él está con usted. Y Él le va a ayudar para resistir cualquier prueba que usted tenga que enfrentar. No se preocupe. Que no se entristezca su corazón. Que no se turbe su corazón. Cristo está con usted y Él va a impartir fortaleza, sabiduría a la vida suya. Para que usted pueda resistir cualquier situación difícil que esté viviendo. Cualquier prueba que venga en el mañana, usted la va a resistir. Porque no está solo, Dios está con usted. Dios va caminando día a día en ese proceso con usted.